Mi nombre es Daniel Eduardo Villada, estudiante de Ingeniería Industrial de la sede Centro Sur de la UNAP. El día de hoy me encuentro acá en este video para dar explicación al ejercicio a los ejercicios de la tarea 1 de Física General. Para esto vamos a usar un simulador de laboratorio de movimiento rectilíneo y MATLAB para realizar unas gráficas. Procedo a compartir pantalla. De acuerdo a los datos que nacen de esa interacción, realizar un análisis referente a, referente a los movimientos rectilíneo uniforme y a los movimientos rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿en qué consiste el primer ejercicio? Como acá observamos en nuestra guía, nuestro anexo para la educación, primero tenemos que hacer nuestro simulador, tenemos que colocar los siguientes datos. Una posición inicial basándonos en nuestro número de cédula. Mi número de cédula termina en 702, o sea que el número que voy a usar es el 6. El decimal es el que nosotros queramos. Y con una aceleración inicialmente de cero. Entonces acá abro nuestra página colocando nuestro simulador con una aceleración desde cero, con una velocidad inicial de 6,4 metros sobre segundo. Entonces le damos play a nuestro simulador. De esta forma ellos nos van a arrojar unos datos para poder luego graficar en MATLAB. ¿Listo? Exportamos los datos y ahora me dice que cambiemos, que realicemos la misma simulación, pero esta vez con una aceleración, con un decimal que nosotros queramos, con un número que nosotros queramos. En este caso yo voy a escoger el 3,7. Entonces, nuevamente dejamos nuestra velocidad inicial en 6,4 y la aceleración en 3,7. Damos play nuestro simulador para que nos arroje los datos mencionados. De esta forma, exportamos esos datos para que nos carguen en un Excel y entonces aquí en nuestra guía ya tenemos nuestros datos cargados correctamente cuando nuestra aceleración es cero y cuando nuestra aceleración es diferente a cero, es decir, en este caso, una aceleración, la que escogimos, diferente a cero, que es una aceleración de 3,7. Listo. Entonces descargamos nuestros datos. Ahora, tenemos que hacer las siguientes gráficas, que son un espacio para colocar gráficas cuando la aceleración, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Cuando la aceleración es igual a cero y luego cuando la aceleración es igual a cero y analizar las gráficas. Yo las gráficas ya las tengo realizadas en MATLAB. De acuerdo al análisis de estas gráficas, vamos a responder el ejercicio 5 y 3 preguntas, A, B, C. Entonces, pasemos a las gráficas y analicémoslas. ¿Qué podemos obtener acá en nuestras gráficas? Inicialmente, tenemos ya el código donde cambiamos nuestras gráficas de acuerdo a nuestros datos que nos arrojan el en el eje X y en el eje Y, los datos que obtenemos gracias a
exportados por nuestro simulador. Entonces, tenemos nuestra primera gráfica que es posición versus tiempo. Cuando la aceleración cero, ¿qué sucede en esta gráfica? Tenemos que tenemos una pendiente constante que va ascendiendo respecto al tiempo, también asciende. La velocidad versus tiempo. ¿Qué sucede en la velocidad versus tiempo cuando la aceleración es igual a cero? Lo que obtenemos es una es una velocidad constante mediante el tiempo versus el tiempo. Y la aceleración versus tiempo, cuando la aceleración es igual a cero, pues obviamente la aceleración no varía en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra aceleración es diferente a cero, que es de 3,7 metros sobre segundos? ¿Qué obtenemos? Lo que obtenemos es en nuestra posición versus tiempo, que a medida que el tiempo va avanzando, tenemos una parábola que aumenta de forma ascendente versus el tiempo. Cuando es velocidad versus tiempo, en la aceleración diferente a cero de 3,7, lo que tenemos una pendiente que va ascendiendo versus el tiempo, va ascendiendo la velocidad. Y en la aceleración versus tiempo, lo que tenemos es una aceleración constante de 3,7 versus el tiempo. ¿Qué podemos concluir? Que en la aceleración, las dos veces la aceleración es constante en los dos movimientos. Movimiento rectilíneamente uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a contestar las siguientes preguntas que nos dicen, ¿qué pasa cuando el movimiento con aceleración es cero? Lo que les mencionaba respecto a la posición, respecto al movimiento cuando es una uniformemente acelerado, siempre la aceleración es constante en tanto en los dos movimientos, cuando es de 3,7 o cuando es igual a cero. Entonces, análisis del resultado obtenido representa sus conclusiones. Esa es mi conclusión. Ahora respondamos, vamos a dar pregunta a la A, a la B y a la C. ¿Qué me dice la pregunta A? ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme nos muestra una gráfica de una forma lineal y en un movimiento uniformemente rectilíneo podemos ver una parábola que va creciendo de forma ascendente, que va aumentando su velocidad respecto al tiempo. Sobre un movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando se observa que la aceleración es cero, el objeto mantiene siempre su velocidad constante. Cuando la aceleración es cero. Y en la gráfica de velocidad versus tiempo, que nos muestra una línea horizontal, que la velocidad no refleja algún cambio, pero en la gráfica posición versus tiempo podemos observar que es una línea recta con una pendiente que es constante debido a la distancia aumenta de manera lineal respecto al tiempo, como la que nos mostraba acá. Esas son las. Y por último, ¿qué representa la curva bajo la gráfica versus tiempo en cada caso? Entonces vamos a ver en el caso de la aceleración, diferente es cuando es igual a velocidad-tiempo. Tenemos unos triángulos que nos muestra bajo la gráfica que nos representa, rectángulo que nos representa la velocidad constante multiplicada por el tiempo. Y cuando la aceleración es diferente a cero, nos muestra como una especie llamaría yo de un trapecio, que lo que nos observa o nos representa la distancia recorrida bajo la aceleración, bajo la aceleración constante. Eso es lo que podemos observar y resumir con nuestro ejercicio de la tarea 1 de física general. Muchas gracias.